La palabra de Dios, déjeme decirle, la palabra de Dios de verdad tiene cuidado y cuando buscamos encontramos que la palabra de Dios, hay una palabra de parte de Dios para cada una de nuestras necesidades y necesitamos creer, necesitamos confiar en Él, de verdad, necesitamos creerlo, que Dios es nuestra protección y ese es un paso que todos los que buscamos o esperamos encontrar algo en el Señor, bueno, pues necesitamos trabajar o poner en acción nuestra fe. Por ejemplo, ¿cuántos vienen en esta noche buscando, tienen necesidad de un milagro? ¿Cuántos tienen necesidad? Mire, bueno, pues algunos, ¿no? ¿Y usted cree que Dios nos puede escuchar? Yo creo que sí, también. Y además, dentro de lo que Dios es en nuestra vida, de verdad Dios es nuestra protección y en Él podemos confiar. Yo el domingo compartía y hablamos de Oseas, no lo busque, Oseas capítulo 13, verso 9, cuando dice, Dios le habla al pueblo de Israel, ahí en el libro de Oseas, y le dice: oh Israel, te perdiste. Le dice, te perdiste. Dice, pero solo en mí está tu ayuda. Eso es lo que Dios le dice al pueblo de Israel. Y sabe, vea el verso 5 de este capítulo 30, por favor. Dice, toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. En otra versión dice, toda palabra de Dios es verdadera. Es un escudo para quien se refugia en Él. Es un escudo para quien se refugia en Él. Entonces, sabemos que diariamente en este mundo, ¿verdad?, hay circunstancias que nos rodean adversas, que cambian el plan, muchas veces cambian los planes, ¿verdad?, que tenemos cada día, ¿no? Y a veces estamos pasando por tiempos de dolor, de angustia. Algunos han perdido la esperanza, algunos piensan y olvidan, ¿verdad?, que Dios les ama y se les olvida que Dios está siempre a tu lado para ayudarte a llevar la carga y resolver las dificultades o los problemas por los que estás viviendo. Y allí es cuando nosotros necesitamos ir a la palabra de Dios, ¿verdad?, para encontrar ese descanso, para encontrar la necesidad a lo que estamos buscando. Muchas veces en el momento cuando vamos a la palabra de Dios, no vamos a encontrar muchas veces el milagro que estoy esperando, pero la palabra de Dios va a traer un confort a mi alma, va a traer un descanso. ¿Y por qué? Porque yo sé que en ese momento, a través de la palabra, he dejado en las manos de Dios la necesidad por la que estaba pasando y eso me trae un aliento a mí, me trae un aliento para seguir confiando cada día. Y es por eso que le decía que necesitamos poner a trabajar nuestra fe. Dé unas vueltas ahí al Salmo 27, por favor, acompáñeme. El Salmo 27 fue escrito por David. Usted ha oído hablar del rey David, el rey más famoso de Israel. Pero David, déjeme darle una introducción, pero David enfrentó muchos peligros antes de llegar a ser rey. Sufrió varios intentos de asesinato, vivió como forajido, le persiguieron ejércitos y luchó en muchas batallas. Su vida estaba en constante amenaza, pero David se sentía seguro, fíjese, a pesar del estilo de vida que llevaba, David se sentía seguro. David confiaba en Dios, sabía que Dios estaba con él y lo protegía en todo momento. Por eso David escribió este Salmo 27 y dice en el verso 1, el Señor, dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Fíjese, qué tremendo, ¿no? Entonces dice, el Señor es mi luz, dice, estoy leyendo otra versión, y mi salvación. ¿A quién temeré? Si el Señor es nuestra luz y nuestra salvación, ¿a quién le podemos temer? Dígalo. ¿A quién? A nadie.
Dice, sigue diciendo en otra versión: el Señor es el baluarte de mi vida. ¿Quién podrá amedrentarme? Cuando los malvados avanzan contra mí para devorar mis carnes, cuando mis enemigos y adversarios me atacan, son ellos los que tropiezan y caen. Aun cuando un ejército me asedie, no temerá mi corazón. Aun cuando una guerra estalle contra mí, yo mantendré la confianza. David enfrentó peligros muy grandes que serían difíciles de superar para cualquier otra persona. Sin embargo, él sabía que Dios es mucho más grande que cualquier amenaza, que cualquier problema. David lo creía. David creía esto y escribió este salmo. Aquí la pregunta es: ¿usted cree lo mismo? Gracias por la único que cree. ¿Usted cree que Dios es más grande que cualquier problema y cualquier amenaza en su vida? ¿Sí o no? Tiene que creerlo. Digo, si verdaderamente quiere usted descansar y encontrar un refugio en el Señor, tiene que creerlo. Hay una ilustración muy bonita de un alpinista. Es antigua, probablemente ya la escuchó, pero vale la pena recordarla ahora. Y dicen que este alpinista, ¿verdad?, subió y a tratar de conquistar el monte, la montaña más alta, ¿verdad? Y pues le tomó la noche. Y al llegar, ¿verdad?, a un punto, una de las partes donde él tenía que estar atorado ahí, ¿verdad?, con la soga que llevaba, se desprendió y este alpinista cayó y quedó solamente sujeto de la cintura, ¿verdad?, con la soga que llevaba, quedó sujeto de la cintura. Y este hombre comenzó a clamar a Dios y le decía: Señor, ayúdame. Señor, ayúdame. Y escuchó una voz que decía: corta la cuerda. Y él no hacía caso, porque era la oscuridad tan espesa, ¿verdad?, que no se veía nada alrededor, ni hacia abajo, ni arriba, ni a los lados. Todo estaba oscuro y él colgando de la cuerda, ¿verdad? Y la noche empezaba a cada vez más fría en la montaña, ¿verdad? Y él decía: Señor, te suplico, ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor, te suplico. Y se oyó una voz que le decía: corta la cuerda. Y ese hombre decía: no, ese no es Dios. Yo no creo que Dios quiera mi destrucción. ¿Cómo me pide que corte la cuerda? Yo no creo que Dios quiera mi destrucción y que caiga hasta el vacío. Y una vez más este hombre comenzó, ¿verdad?, más fuerte a clamar: Señor, te lo suplico una vez más, ayúdame, Señor. Manda ayuda, Señor, manda ayuda, Dios. Mándame una ayuda. Y se oyó por tercera vez la voz que decía: corta la cuerda. Y este hombre se desanimó. Pasó la noche y en la mañana encontraron un alpinista muerto por hipotermia, congelado a 1 metro del suelo. La altura que estaba de donde él estaba al piso era solamente 1 metro. Y por la falta de fe y de confianza en esa voz, no cortó la cuerda y murió. Y muchos cristianos así están. Buscan la ayuda de Dios de tal manera que le suplican a Dios, que le piden a Dios, y Dios le dice: haz esto. Y no lo hacen. Entrégame tu carga. Y no lo haces. Y tú tratas de ayudarle a Dios de una y de otra y de otra y de otra manera, y no. Y tú le dices: Señor, ayúdame. Y el Señor te dice: entrégame tu problema. No, Señor, pero es que tú no sabes, la verdad, lo difícil que está, Señor, la situación, ¿cómo te la voy a entregar, Señor? Imagínate. A veces nos ponemos a platicar con el Señor. No, Señor, es que tú no sabes, ¿verdad? A veces el problema es tu esposa o tu esposo y tú le dices: Señor, y dice: entrégame a tu esposo. No, Señor, es que tú no lo conoces. Nos ponemos a decirle al Señor que Él no conoce a nuestro esposo o a nuestra esposa, ¿verdad?
Y o sea, lo que pasa es que no razonamos y no lo hacemos con la fe. Y sabe, vemos aquí que David enfrentó peligros muy grandes que serían difíciles de superar por cualquier otra persona. Sin embargo, David sabía que Dios es mucho más grande que cualquier problema y que cualquier amenaza. Y en los primeros versículos de este salmo que leímos vemos la confianza total que David tenía en Dios. ¿Por qué era esa confianza? Era el fruto de las experiencias de su vida. Él había experimentado el poder salvador de Dios, su ayuda y cuidado en momentos de gran riesgo. Había vivido grandes momentos con Dios por los que su confianza en Él era absoluta. Sabía que Dios lo ayudaría en medio de cualquier situación. Oiga, qué tremendo vivir una vida así, donde tú sabes y sabes y crees y lo has vivido. De cuántas, en algún momento Dios te ha sacado adelante en alguna circunstancia difícil, ¿sí o no? Sí, yo creo que sí, a todos. El domingo estábamos dando testimonio de una hermana, ¿verdad? Que ella vino, la mamá de Julio la trajo aquí, le compartió, ¿verdad? A esta señora, la mamá de Julio Márquez, y entonces la ganó para el Señor y le comenzó a compartir, y la mamá de Julio, ¿verdad? Le decía, mira, Dios puede sanar Dios puede sanarte de esa enfermedad. Ella tenía cáncer en el estómago y en otras áreas, y le decía, Dios te puede sanar, pero primero Dios quiere sanar tu espíritu, Dios quiere sanar tu alma, y después sanará tu físico, pero tienes que creer en Él. Mira, vamos a la iglesia, están orando por los enfermos y vamos. Bueno, pues estuvo viniendo. Claro, ella también se sometió al proceso médico, ¿verdad? Y pasó por varias quimios, ¿verdad? Que le estuvieron aplicando. De hecho, el domingo que venía traía un turbante, que ahí se veía todavía los rasgos, ¿verdad? De la última quimioterapia que le habían dado. Pero cuando yo iba a venir a dar los avisos el domingo en la reunión de las 11, me llama la mamá de Julio y me dice, Toño, ven, mira, ven, ¿te acuerdas de la hermanita que te presenté? Dice, ella, la que está ahí adelante. Dice, ¿qué crees? Acaba de ir con el doctor y la han declarado limpia y sana, no tiene cáncer. El doctor está sorprendido. Déselo bien, si se lo va a dar, déselo bien, pero pues, ¿para qué? Gracias a Dios. Y sabe, Dios nos ha permitido ver muchos milagros, y a veces es más fácil creer o sea, es más fácil tener fe para otros que para uno mismo. ¿Sí? Y bueno, a veces podemos sentir que los problemas que enfrentamos son imposibles de resolver. Todo parece estar en contra nuestra, pero contamos con Dios, con su presencia, su ayuda, y no debemos tener temor. Nada, dice Lucas 1:37, nada es imposible para Dios. Cuando Dios está con nosotros, podemos enfrentar ejércitos con confianza, podemos enfrentar cualquier problema. Por eso decía el verso 1, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Quién podrá amedrentarme? En Dios tenemos un lugar seguro. Verso 4, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Dice, una sola cosa pido, y es lo único que persigo, habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida. Dice, porque en el día de la aflicción Él me resguardará en su morada, al amparo de su tabernáculo me protegerá, y me pondrá en alto sobre una roca, me hará prevalecer frente a los enemigos que me rodean. En su templo ofreceré sacrificios de alabanza y cantaré salmos al Señor. ¿Sabe? David tenía un entendimiento de la alabanza y de la adoración, era un músico.
Y vemos muchos de esos salmos, ¿verdad?, que fueron compuestos con él. Y él tenía entendimiento. Probablemente usted y yo no somos músicos, pero tenemos el entendimiento de la alabanza y de la adoración que cuando llegamos a este lugar, ¿verdad? Y lo que tenemos que hacer es el tiempo de alabar a Dios, el tiempo de adorarle, ¿verdad? O sea, un sacrificio de alabanza. Poner en él, ¿verdad? Señor, vengo cansado, Señor, vengo atribulado, vengo afligido, vengo preocupado, Señor, pero no me importa. No me importa, Señor, tú eres más grande que cualquier preocupación, eres más grande que cualquier problema, Señor. Y en este momento, Señor, yo te voy a dar toda mi alabanza y toda mi adoración, Señor. Y después el Señor comienza a ministrarnos a nosotros a través de su palabra y también orando. Cuando comenzamos a orar y el Señor comienza a manifestarse en la vida de algunos. En algunos es en el momento y en algunos otros es en el proceso. Pero sabe, eso era el entendimiento que tenía David de la alabanza y de la adoración. Por eso decía David, estoy leyendo otra versión: me hará prevalecer frente a los enemigos que me rodean. En su templo ofreceré sacrificios de alabanza y cantaré salmos al Señor. Esto era lo que David tenía entendimiento. Cuando llegaba la hora de dificultad, David se refugiaba en la presencia de Dios. ¿En dónde te refugias tú? ¿En la Rosa de Guadalupe? Ahí no, es que me estoy medio deprimido, voy a prender la televisión. Y ahí estás bien metido en la televisión, ¿verdad? Curando la depresión, en lugar de apagarle, de doblar tu rodilla y meterte a la presencia del Señor, buscando encontrar eso que tú estás necesitando y que solamente en Dios vas a encontrar. Solamente. Entonces, cuando llegaban los tiempos difíciles, David se refugiaba en la presencia de Dios. El templo representaba su presencia, donde todos podían acercarse y recibir bendición. Era allí donde David encontraba la victoria, en la presencia de Dios. Allí era donde David encontraba la victoria. En el Salmo 73, no lo busque, cuando aquel hombre, ¿verdad?, que habla ahí como un poco amargado, ¿verdad? El salmista comienza a hablar de que dice: no, yo vi la prosperidad de los que se portaban mal, y vi esto, y vi aquello, y vi cómo engordaban, y vi cómo prosperaban, y vi cómo esto, y decía yo, no, pues ¿de qué sirve? Por ejemplo, yo le estoy hablando parafraseadamente, ¿de qué sirve haberme portado bien si veo que los malos prosperan y hacen y esto y lo otro y todo eso, ¿verdad? Pero dice, en una parte del Salmo 73 dice: pero qué tonto estaba yo, hasta que entré a la presencia de Dios entendí. Y sabe, eso es lo que necesitamos muchos cristianos, entrar a la presencia de Dios para entender el proceso por donde Dios nos lleva, para poder entender cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida y poder decirle: Señor, gracias, porque los tiempos son difíciles, pero sé que estoy en el hueco de tu mano, Señor. Sé que las circunstancias están difíciles, Señor, pero sé que tú eres mi protección, sé que tú eres mi protector. Señor, sé que la estoy pasando mal, pero Señor, sé que yo no estoy solo, que tú estás a mi lado, Señor, y que no me dejarás pasar más allá de lo que yo pueda resistir, Señor. O sea, esa es nuestra confianza. Allí es donde tenemos usted y yo que esperar en el Señor. No hay ninguna otra cosa que nos pueda dar esa paz tan profunda. Cuando nos cuesta enfrentarnos al mundo y sus retos, podemos correr a Dios y encontrar la fuerza que necesitamos para superar todos los problemas. Por eso el salmista decía: una sola cosa le pido al Señor, y es lo único que persigo: habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida. Y no se trataba de estar metido en un lugar. O sea, cuando le dice: una cosa persigo, habitar en la casa del Señor todos los días, no estaba hablando de que quería estar en un lugar, ¿verdad? No quiere decir que todos los días usted va a venir y va a estar aquí, todos los días metido aquí. No, está hablando de estar en la presencia del Señor. Eso es lo que David estaba hablando. Todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su templo. Oiga, qué palabras de David. Después de él, lo que él estaba escribiendo
eran las experiencias que él había vivido. Dios le había permitido pasar por tiempos difíciles, pero él había encontrado la solución a esos tiempos difíciles: confiar y esperar y vivir en la presencia del Señor. ¿Sí? Dice el verso 7, acompáñeme, del capítulo 27, dice: oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo, ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Dice, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Fíjate, hasta aquí parecía que David solo experimentaba tiempos de victoria y gozo, y ahora vemos que él también tenía luchas, pero conocía el secreto para recuperar la confianza en Dios. ¿Y sabes cuál es el secreto para recuperar la confianza en Dios? La oración. Y no voy a juzgar, pero creo que no estoy equivocado, pero es un área en donde la mayoría de los cristianos están fallando en la oración. Hace muchos años, en una de las veces que iba a visitar a la familia de mi esposa a Brownsville, Texas, escuché en una estación. Esa estación se llama Radio Manantial y está ahí está la base ahí en Brownsville, Texas. Y hoy en la mañana yo me desperté, ¿verdad? Y estaba esperando que mi hija se fuera al trabajo, ¿verdad? Eran como las 6:30. Y entonces estaba ahí con el teléfono y vi la estación, la traigo ahí grabada en el teléfono y la puse. Y sabe, puse la estación, yo esperaba escuchar música o algo, no, pero o sea, era el tiempo de la oración. Y me acordé que todos los jueves tienen ese tiempo de oración desde las 6 de la mañana hasta las 12 del día. Entonces yo comencé como a las 6:30 y me quedé ahí escuchando, la verdad, y estaban orando, estaban intercediendo. Estamos orando por la hermanita fulana, ¿verdad?, que tiene cáncer. Estamos orando por los hijos del matrimonio fulano, y estamos orando por esto, y estamos orando. Y luego compartían algún versículo, ¿verdad?, y daban una palabra, ¿verdad? Y yo me quedé un buen tiempo, ¿verdad? Y entonces mi esposa me dice: ¿qué estás oyendo? Le dije: estoy oyendo, ¿te acuerdas de aquella estación? Sí. Y ya pasó así, ¿verdad? Y todo el proceso. Yo puse a preparar mi ropa, me metí a bañar. Y cuando salí, ¿verdad? Dejé el teléfono, bueno, se quedó ahí, nada más le puse pausa. Pero cuando subo a la camioneta, el teléfono se conecta, ¿verdad?, con la camioneta ahí. Y que comienzo otra vez. Y ya pasaban de las 10 de la mañana y todavía estaban orando, ¿verdad? Y orando por muchas necesidades. Pero ¿sabe? Qué tremendo, la verdad. Cuando por medio de la oración nosotros vamos delante de Dios y ponemos cada necesidad en sus manos. Y eso es lo que hemos querido hacer todos los jueves, de verdad. O sea, yo sé que todo el tiempo hay necesidad. Siempre va a haber enfermos, siempre va a haber alguien que necesita un milagro, pero precisamente ahí es donde tenemos que buscar esos tiempos de venir y clamar a Dios. Y este es un tiempo, pero déjeme terminar con este salmo. Entonces, mire, David clamaba a Dios cuando se sentía inseguro o con miedo. Él sabía que no podía hacer nada por sí solo. Bueno, a lo mejor usted no lo sabe, pero necesitamos la ayuda de Dios. Eso dice la palabra: separados de mí, ¿qué? ¿Cuánto? No le oigo. Nada. Separados de mí, nada podéis hacer. Entonces David lo sabía. Mire, él sabía que no podía hacer nada por sí solo. Necesitaba a Dios, sentir su presencia, ver su rostro. Nadie más podía salvarle, nadie más podía ayudarle. Todos nos sentimos inseguros en algunos momentos, es verdad.
Cuando esto sucede, necesitamos clamar a Dios por ayuda, ir adelante de Él en oración y ruego. Dios siempre escucha a los que ponen su confianza en Él. Dios siempre escucha a los que ponen su confianza en Él. Él no nos abandona en nuestra hora de necesidad. Por eso decía el verso 10, aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá en sus brazos. A lo mejor para ti que te sientes solo, ay, es que a mí nadie me hace caso, ay, me siento como el apestado, es que nadie me saluda, nadie, no, aunque mi padre y mi madre me dejaran, el Señor me recibirá en sus brazos. En Él está nuestra seguridad, en Él está nuestra confianza, en Él está nuestra protección. Pero déjeme terminar, verso 13. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Oiga, qué palabras. David tenía una certeza. No importaba cuántas dificultades llegaran a su vida, no importaba cuántos problemas, cuántas situaciones difíciles, él sabía que vería de nuevo la bondad de Dios en su vida. En medio de las circunstancias difíciles, él sabía que Dios traería cosas buenas a su vida. Por eso termina el Salmo animando a sus lectores, ¿verdad? Dice, a cada uno de nosotros, a usted y a mí, a poner su esperanza en Dios. Termina dando una palabra de ánimo diciendo que podemos confiar en Dios. ¿Cada cuándo? ¿Cada cuándo podemos confiar en Dios? No le oigo. Siempre, porque Él nunca fallará. Dios nunca fallará. Por eso el verso 14 decía, pon tu esperanza en el Señor, ten valor, cobra ánimo, pon tu esperanza en el Señor. ¿Sabe? Necesitamos confiar en las promesas de Dios. Necesitamos confiar en las promesas de Dios de verdad y creer a su palabra, porque déjeme terminar con este versículo. Vaya a Números 23. Números 23, por favor. ¿Lo tiene? Dice, Dios no es hombre, ¿para qué? Para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Dios no es un simple mortal, dice otra versión, para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete ni lleva a cabo lo que dice? ¿Usted qué cree? ¿Que Dios cumple lo que promete? ¿Sí o no? ¿Y por qué duda de lo que Dios puede hacer en su vida? Dije que era el último, pero no, ese sí es el último. Vaya a Primera de Pedro, ya de veras. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 7. Primera de Pedro 5, 7. ¿Lo tiene? Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Luego la segunda parte, qué tremendo. Porque Él, fíjese nada más, Él, el creador de toda la vida, el creador de la naturaleza, el creador de todas las cosas, Él tiene cuidado de vosotros. Él tiene cuidado de nosotros. Yo no sé si alguno esté pasando un tiempo difícil. Cierre sus ojos, acompáñeme a orar. No sé si alguno esté pasando un tiempo difícil. No sé cuántos de verdad necesitan la protección de Dios. ¿Cuántos de verdad necesitan? Así como David, los tiempos difíciles estaban allí y pasaban tiempos difíciles, pero sin embargo, él buscaba lo más importante, la presión de Dios.
No sé cuántos de verdad en esta noche tengan esta necesidad de poner esa situación que tú estás viviendo. No importa cuál es la situación o el problema o la dificultad que tú estás viviendo, pero es tiempo de que, al igual que David, confíes en el Señor. Y yo quiero orar en esta noche, de verdad. Yo creo en las promesas de Dios. Y creo que Dios en este momento quiere hacer algo en tu vida. Si tú estás pasando un tiempo difícil, ponte de pie. Ponte de pie, yo quiero orar por ti. Si tienes necesidad de un milagro, de escuchar a Dios diciéndote: no temas, no temas, yo estoy contigo. Pero no dejes de leer otra vez ese Salmo 27 cuando llegues a tu casa, y tómalo para ti, tómalo de tal manera, ¿verdad?, que Dios está hablando a tu vida. Ya no luches tú solo. Ya no trates de ayudarle a Dios. No trates de ayudarle, solamente obedécele. Si Él te habla, obedécele. No seas como este alpinista que muchas veces clamó a Dios y Dios le dijo: haz esto, y él no obedecía, y al final no hubo una respuesta. Quiero que abran sus ojos los que están ahí al lado de ellos y vean una persona que está de pie. Párese, por favor, usted que está sentado, párese y vaya, ponga las manos sobre ellos. Ponga las manos sobre ellos, acompáñeme a orar por alguien que usted ve que está de pie. Vaya, ponga sus manos sobre él. ¿Usted cree que Dios puede, usted que se puso de pie, usted cree que Dios puede hacer un milagro, sí o no? Y usted que se levantó y que va a orar, ¿cree que Dios puede hacer un milagro en la vida de ellos? Acompáñeme a orar por ellos. Señor, te damos gracias, Señor, en esta noche por tu palabra, Señor. Señor, sabemos que tu palabra, Señor, tus promesas se cumplen, Señor. Sabemos que tu palabra es verdad, Señor. Sabemos que tu palabra, Señor, trae esa paz, ese gozo, trae esa confianza a nuestra vida cuando nosotros te buscamos, Señor, y oramos. Y vamos a ti, Señor, y depositamos toda nuestra necesidad, toda nuestra angustia en ti, Señor. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra nos enseña, Señor, que tú no eres un hombre para que mientas, que tampoco eres hijo de hombre para que te arrepientas, Señor, que tú hablaste, Señor, y tú lo ejecutarás. Señor, gracias. Gracias, Señor, porque sabemos que tú estás tomando, Señor, en tus manos cada necesidad, cada situación difícil, cada problema, Señor, cada circunstancia, Señor, que humanamente, Señor, no podemos resolver. La estamos poniendo en ti, Señor, porque lo que para nosotros es imposible, para ti es posible, Señor. Y nosotros lo creemos, Señor. Por eso estamos orando, Señor, para encontrar esa paz, para encontrar esa confianza en ti, Señor. Clamando a ti en este momento, Señor. Gracias. Muchas gracias, Señor, por ese cuidado, Señor, que tú tienes en nuestra vida. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo, por lo que harás y seguirás haciendo cada día, Señor, en la vida de nuestros hermanos, Señor. Toma, Señor, en estos momentos en tus manos toda necesidad, Señor. Padre, te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Adora al Señor con nosotros. Señor, mi Dios, alza tu voz y dile conmigo: a ti levanto hoy mi canto, a ti mi única esperanza, en el día de aflicción.
Dile: mi corazón, Señor, mi corazón y mi alma siempre confiará en tus promesas para descansar y en tu perfecta voluntad. Vamos a decirle ahora: tu diestra me sostiene, tu gozo es la fuerza de mi corazón, tu vara y tu callado me infundirán tu aliento y tu preciosa paz. Alza tu voz y dile: tu diestra me sostiene, tu gozo es la fuerza de mi corazón, tu vara y tu callado me infundirán tu aliento y tu preciosa paz. Tome su lugar, por favor. Cuando Toño comenzó leyendo la fracción de Isaías 40:28, me puse nervioso pensando que nos habíamos puesto de acuerdo o el Señor nos habló acerca de lo mismo. Esta enseñanza del profeta Isaías empieza hablando de algo. Él está hablando a la gente, les está hablando quién es Dios. Y por si alguien no sabe, dice: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Está dando por sentado que Dios es un Dios poderoso. Él creó los confines de la tierra, todo lo creó Él. Y dice algo que es muy importante, dice: no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Algunas veces nosotros pensamos, o tal vez hasta le hemos dicho: ¿por qué no me entiendes? O Dios no me entiende. Sin embargo, la palabra aquí nos dice que Dios no se cansa y Él está atento a todo y a todos. El domingo yo estaba en otro lugar y compartía la palabra de Dios y pensaba: el día del Señor, teniendo atención de cada uno de nosotros, sabiendo lo que hay en nosotros, lo que necesitamos nosotros. Y viene la parte que pues se refiere el mensaje al pueblo, al creyente. Dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. ¿Y cuántas veces
nos hemos sentido cansados de la situación que estamos viviendo, cansados de clamar a Dios, cansados de pedir, cansados de tener una situación difícil, alguna enfermedad, cansados de tener a alguna persona cercana enferma, cansados de no encontrar la salida, cansados de levantarnos todos los días y luchar con situaciones, y hay un cansancio en nosotros. Versículo 31, voy a brincar, dice: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Aquí nos habla de lo importante, de lo trascendental que es la misericordia de Dios, que Dios no se aleja de las necesidades de cada uno de nosotros, que Dios está ahí atento, que Dios no se fatiga de estarnos escuchando siempre, que Dios tiene cuidado de los suyos, que Dios está presto para desplegar todos los recursos de un Dios poderoso, de un Dios omnipotente, de un Dios que creó todo el universo, toda la tierra, y que todo eso lo puede poner a tu alcance. La condición es clara y sencilla: los que esperan en Jehová. Los que esperan. ¿Usted espera en el Señor? Dice que los que esperan, los que más allá de poner su confianza en sus habilidades, en la medicina incluso, más allá de todas estas cosas, todo eso queda atrás, y llegamos a un lugar donde lo único que estamos es en la presencia de Dios. Afuera se quedaron todo lo que nosotros podemos hacer, todo lo que está a nuestro alcance o al alcance de otras personas para nosotros. Pero llegamos a un punto donde nadie puede hacer nada por nosotros. Hace algunos días yo me sentía angustiado, y me despertaba por las mañanas y le preguntaba al Señor, y lo único que yo le pedía era: Señor, dale descanso a mi alma. Yo necesito tener descanso en mi alma. En Mateo 11:28 el Señor dice: venid a mí todos los que están fatigados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y mire lo que dice: y hallaréis descanso para vuestras almas. Cuando tú descansas en el Señor, mi hermano, Dios te inyecta nuevas fuerzas. Y cuando tienes nuevas fuerzas, pues entonces empiezas a levantar el vuelo, empiezas a levantarte de nuevo a las circunstancias. Dice: correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. A primera vista pudiéramos pensar que las promesas van de más a menos, porque dice: levantarán el vuelo como las águilas. Bueno, eso es algo magnífico, pero luego dice, termina en un caminarán, como que si descendimos. Sin embargo, el orden tiene un significado muy importante. Primeramente, el creyente se remonta a las alas de la fe al Señor. O sea, nos levantamos a creer en Dios, a creer que Él está aquí y que Él puede hacer algo por nosotros. Nos levantamos a estar en su presencia. Nos levantamos pensando que vamos a recibir lo que necesitamos en esta noche, por lo que nosotros hemos venido aquí. Y dice que finalmente caminarán con paciencia, ya retomando las fuerzas para soportar
lo que está ahí todavía. Porque mire, muchas veces salimos y vemos que todavía hay dolor, y que todavía hay desesperación, y que todavía hay esto, y que todavía hay aquello, que el esposo no ha regresado, que el problema tenemos con el hijo, que mil cosas. Pero aquí lo importante es cuando Dios te dice que traerá descanso a tu alma. Yo sé que en esta noche Dios me mostraba que hay personas que se sienten cansados. Incluso tal vez alguien que le ha pedido al Señor: Señor, ya llévame porque ya no aguanto esto. Pero yo quiero decirle que usted crea que Dios le va a dar fuerzas en esta noche para soportar lo que usted está viviendo, y que Dios puede hacer algo más, puede hacer un milagro por usted, que Dios puede solucionar eso que usted trae, esa angustia. Pero lo más importante, que en esta noche pudiéramos salir con esa paz en nuestro corazón, con esa paz en nuestra alma, confiando que Dios está con nosotros. Y yo quisiera pedirle a esa persona o a esas personas que se sienten así, cansados, cargados, que sienten que ya no tienen fuerzas para continuar, que pasen. Vamos a orar por ustedes. Yo sé que alguno vino con ese clamor. Venga aquí, por favor. Venga creyendo. Venga con esa convicción, los que esperan en el Señor, los que esperan recibir eso, los que esperan en esta noche que Dios traiga consuelo a su alma, los que esperan un milagro de Dios, los que creen que Dios puede tocar su vida, los que creen que Dios puede hacer ese milagro que usted está clamando. Vamos a ponernos de pie todos, por favor. Vamos a ponernos de pie y vamos a levantar nuestras manos. Las vamos a dirigir hacia nuestros hermanos, los que están aquí al frente. Vamos a creer que Dios tiene la respuesta, que Dios en esta noche nos va a fortalecer. Al cansado, al que se siente débil para seguir luchando, dile: Señor, dame nuevas fuerzas para continuar, Señor. Fortalece mi vida, Dios. Lléname, Señor. ¿Por qué no pasa aquí al frente usted y ora por ellos? Ponga sus manos sobre alguno y clame a Dios. Dice: Señor, toca a este hermano, fortalécelo en esta noche, Señor. Derrama tu Espíritu Santo en su vida, Señor. Necesitamos la promesa del Padre en nuestra vida, Señor. Derrama tu Espíritu Santo aquí en mi vida, en mi corazón, Señor. Toca mi angustia, toca mi necesidad, toca mi enfermedad. Toca eso que estoy pasando, Señor. Toca a mi esposo, a mi esposa, a mi hijo, Señor. Toca esta situación difícil que traigo, que me ha traído a este lugar, Señor. Y yo sé que tú tienes palabras para mí, Señor. Yo sé que tú haces milagros, Señor. Yo sé que en ti está la solución, Señor. Y aquí estamos, Señor. Aquí estamos clamando a ti. Levanta tus manos, hermano. Levanta tus manos y di: Señor, toca mi vida, Jesús. Tócame, Señor, en esta noche, Dios. Fortaléceme, Señor. Dale descanso a mi alma en esta noche, Señor. Tócame, Dios. Toca mi vida, Padre. Es en ti donde encuentro mi fuerza, la fe, la pureza,
la unción y el poder. Junto a ti se deleita mi alma, solo quiero mirarte y escucharte hablar. Te anhelo, te anhelo, he venido a decirte que quiero estar junto a ti. Te anhelo, solo puedo decirte, yo quiero estar junto a ti. Es en ti donde encuentro mi fuerza, la fe, la pureza, la unción y el poder. Junto a ti se deleita mi alma, solo quiero mirarte y escucharte hablar. Díselo a él, es en ti donde encuentro mi fuerza, la fe, la pureza, la unción y el poder. Junto a ti se deleita mi alma, solo quiero mirarte y escucharte. Te anhelo, díselo otra vez, díselo a él. Te anhelo, he venido a decirte que quiero estar junto a ti. Te anhelo, solo puedo decirte, yo quiero estar junto a ti. Es en ti donde encuentro mi fuerza, la fe, la pureza, la unción y el poder. Es en ti, deleita mi alma, Jesús, solo quiero mirar y escucharte hablar. Es en ti, Señor, es en ti donde encuentro mi fuerza, la fe, la pureza, la unción y el poder. Junto a ti se deleita mi alma, solo quiero mirarte y escucharte hablar. Alza tu voz y dile, es en ti. Es en ti donde encuentro mi fuerza, la fe, la pureza, la unción y el poder. Junto a ti se deleita mi alma, Señor, solo quiero mirarte y escucharte hablar. Solo quiero escucharte a ti, Señor, pues tu palabra me da fuerza, me da fuerza, y en tu presencia, Señor, quiero estar. Vamos a adorarle a Él, levanta tu voz a Él, tus manos también, tu cántico de gratitud, de fe, de adoración. En ti está mi fuerza, Señor. En ti está mi fuerza, Señor.
ti está mi fuerza, Señor. Tú eres mi fuerza, Señor. Tú eres mi fuerza, Señor. Jesús, Jesús. Si mi alma está abatida, cántale a él y dile: de ti me acordaré. Si el mar se embravece, de nada, Señor, de nada temeré. Alzando tu voz, dile a él: cada día más das tú misericordia, tu canción de noche conmigo estará. Como el ciervo brama por las aguas, dile conmigo: así clama por ti mi alma. Mi alma tiene sed, díselo a él, sed de Dios vivo. Cuando me presentaré ante Dios, fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Mientras me dicen todos: ¿dónde está tu Dios? Porque te abates, alma mía, y te turbas con tu confianza solamente en tu Dios. Si mi alma está abatida, de ti me acordaré. Díselo a mi hermano: si el mar se embravece, de nada temeré. Cada día mandas tu misericordia, tu canción de noche conmigo estará. Si mi alma está abatida, de ti me acordaré. Si el mar se embravece, vamos a decirle a él: de nada temeré. Cada día mandas tu misericordia, tu canción de noche conmigo estará. Alza tus manos y dile: cada día mandas tu misericordia, tu canción de noche conmigo estará. Dale gracias por su cántico, mi hermano, por su misericordia que está con nosotros cada día, cada mañana. Él te va a sustentar el día de mañana. Confía en Él. Confiemos en Él. Descansemos en Él, mi hermano.
tengamos reposo en el único que nos ofrece la paz verdadera. Alzando tus manos, dile: gracias, Señor, por lo que he recibido. No soy merecedor, pero por la sangre de Cristo, Señor, puedo recibir todo lo que hay en tu presencia. Plenitud de gozo, delicias a tu diestra y una paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Gracias. Cada día mandas tu misericordia, tu canción de noche conmigo estará. Demos un aplauso a él, amén. Gracias, Señor.